Bienvenidos hermanos a una transmisión más. Hoy vamos a estar comenzando una pequeña serie y le pido que me acompañe al Salmo 51, versículo 1. Vamos a estar leyendo este salmo y otro más durante estos jueves y vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de estos salmos. Salmo 51:1 dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Le pido que me acompañe a orar. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos permites a través de esta palabra, a través de salmos como el 51, entender que tenemos que acercarnos a ti y que tú nos escuchas y que tú nos recibes cuando nos acercamos de manera sincera ante tu presencia. Obra en nuestras vidas en este día, cada uno de mis hermanos y amigos que están escuchando esta transmisión, y que tú nos bendigas con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar esta pequeña serie, hermanos y amigos, sobre el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, recordemos, son cantos, es un libro de los conocidos como poéticos, de poesía. Vamos a ver canciones pues acerca de diferentes situaciones. Fue David el que más escribió salmos, se le atribuyen 73 salmos como mínimo. El resto son anónimos y algunos son de Asaf, otros de los hijos de Coré, Salomón, y hasta tenemos salmos de Moisés. Muchos de estos cantos pues eran usados en celebraciones de Israel para cantarse en público. Digamos que este era como pues el cancionero de aquel entonces, como ahora en cada iglesia tienen su repertorio de canciones. Bueno, aquí tenían ellos el libro de los Salmos, donde ellos podían acudir a ver qué canciones iban a cantar. De hecho, la Biblia nos recuerda que Jesús, después de celebrar la Pascua con sus discípulos, dice que salieron y cantaron un himno, y muchos creen que está hablando de el himno que se cantaba específicamente en la Pascua, ¿sí? Es un libro de cantos, es un libro de poesía, y los salmos surgen de la inspiración de Dios, como toda la palabra de Dios, que guió a cada salmista a escribir lo que era voluntad de Dios, aprovechando las circunstancias pues de cada escritor, ¿sí? Y creo, hermanos, que en ningún otro libro de la Biblia vamos a ver de manera tan vívida las emociones de las personas como en este libro. En el resto de pasajes, en el resto de historias, pues vemos, digamos, desde afuera y tratamos de interpretar cómo se sentían las personas por algunas características que nos dicen en los pasajes o los escritores. Pero el libro de los Salmos son las personas de primera mano contando qué es lo que sienten, explicando cuáles son sus experiencias y sus sentimientos. Es aquí donde vemos, digamos, están a corazón abierto, vemos gozo, vemos felicidad, pero también vemos angustia, lamento, lloro, dudas, quejas, arrepentimiento. Lo que es hermoso de este libro, hermanos, es entender que este libro está dirigiendo todos estos sentimientos, todas estas emociones a la persona indicada en el lugar correcto, es decir, en la presencia de Dios. Yo puedo quejarme con alguien y difícilmente eso va a solucionar algo, o yo puedo quejarme o presentar mi angustia delante de Dios, delante de la presencia del Señor. Yo puedo angustiarme con alguien o puedo angustiarme en la presencia del Señor. Así que aquí vemos cómo podemos acercarnos confiadamente a Dios, a expresarle todo lo que sentimos, y más recordando que Jesús también cantaba estas canciones de este cancionero, por así decirlo. Y hoy quisiera comenzar con uno de los salmos más famosos, más leídos, seguramente alguno de los salmos más orados, y es el Salmo 51. Cada salmo, algunos traen subtítulos dependiendo de las Biblias para tratar de explicarnos
cuál era la situación que estaba viviendo la persona al escribir este salmo. Y este salmo en específico, el contexto es que es un salmo de David, quien ya había escrito muchos otros salmos. De hecho, la Biblia nos dice que David era conocido como un músico virtuoso, como un gran cantante, antes de ser rey, desde que era un jovencito. Así que pues David escribía, tocaba el arpa, y aquí llegamos al capítulo 51 del libro de Salmos, pero este salmo tiene un interés particular y especial que lo hace diferente de muchos otros. Este es el salmo que David escribe después de haber pecado gravemente contra Dios. ¿Cómo pecó David? Bueno, David pecó de muchas maneras. Si usted alguna vez ha leído la historia de David completa, pues verá diferentes momentos en que David pecó de muchas formas distintas, ofendió a Dios. Pero en particular hay un pecado que sobresale de muchos otros del rey David y por el cual pues tristemente le recordamos. Él cometió adulterio con una mujer llamada Betsabé, cometió asesinato al mandar matar al esposo de esta mujer, mentiras entre otras muchas cosas. Es en este momento donde David va a escribir un salmo, o mejor dicho, es el momento después de muchos meses y tiempo que él guardó este pecado, al ser confrontado por el profeta Natán y decirle: tú eres un hombre pecador, tú has hecho maldad delante de los ojos de Dios y Él te va a castigar, aunque con su gracia Él te perdona. Ese es el momento donde David escribe el Salmo 51. Todo lo que David había hecho era digno de muerte. Él merecía morir por el adulterio, por el asesinato que él cometió. Y es ahí donde él escribe. Después de que David es confrontado y por el libro de Samuel, recordamos que David dice: he pecado contra Dios. Es decir, David reconoce su pecado. Y vemos también en el libro de Samuel que él se acerca a Dios. Y lo que vemos aquí en el Salmo 51 es ver a detalle qué era lo que sentía David después de haber pecado, y lo cual terminó transformando pues en poesía, en una canción para Dios. Vemos el corazón abierto, y hermanos, en cualquier salmo usted va a ver la necesidad de las personas por Dios. Vamos a ir viendo versículo a versículo. Vamos a ver hoy la mitad más o menos del salmo y después veremos el resto. Y dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es raro decirlo tal vez, pero si algo podemos aprender de este pecador, David, es la manera en que confiesa su pecado y su necesidad de Dios. Él identifica rápidamente, después de que es confrontado en su hipocresía y todo lo que él había hecho, dice: en verdad necesito a Dios. David sabe que ha pecado y su primera necesidad es acercarse a Dios. Es un engaño terrible, hermanos y amigo que me escuchas, decir: voy a tratar de mejorar y entonces me voy a acercar a Dios. A veces invitamos a personas a nuestra iglesia o les decimos: acércate a Dios. Y hay personas que nos dicen: es que ando mal, es que yo hago ciertas cosas, entonces déjame arreglar esto, déjame comenzar a portarme bien y entonces te acompaño a la iglesia, y entonces voy a tu estudio, y entonces me acerco a Dios. No es así, no es así. Y David, repito, siendo un pecador, nos da un buen ejemplo en este caso de esto. Él sabía que necesitaba a Dios, y entre más sumido él estaba en el pecado, con mayor conciencia dijo: necesito a Dios. Y lo primero que él hace es ir a Dios, y lo hace con una actitud de humildad. Necesito a Cristo, y tú, amigo y hermano, necesitas a Cristo aquí y ahora. Estamos aquí ante un adúltero, un asesino. David es en este momento una persona totalmente indigna, como escuchábamos en la predicación de Samuel el domingo, una persona que merece el castigo de Dios por lo que había hecho, por sus pecados tan horribles que ha cometido, por el daño hecho a otros. No es digno de entrar a la presencia de Dios. Al igual
que el centurión que veíamos el domingo. Él se sabe, no soy digno. Y es por eso que comienza así el Salmo, diciendo, ten piedad de mí. Él se sabe totalmente indigno, él sabe que no merece, él sabe que no es digno de llegar a la presencia de Dios a pedir absolutamente nada. Y dice, ten piedad de mí, misericordia, por la multitud de tus piedades. Es decir, David no tiene nada que decir bueno acerca de él, pero sabe que hay un Dios que es poderoso, que es bueno, misericordioso, y entonces apela a la bondad y a la misericordia de Dios. David no quiere minimizar ni hacer menos grave su pecado. Él simplemente pide misericordia. Es todo lo que él anhela. Podemos decir con toda seguridad que aquí David había elegido el camino correcto. Hermanos y amigos, no hay pecado tan grande que alguien pueda cometer que la abundante gracia de Dios no pueda cubrir si te acercas con fe y arrepentimiento. Eso hizo David, se acercó a Dios, aún sabiendo que él era indigno. El versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Tal vez no le estoy imprimiendo la emoción, pero yo no sé cómo usted se imagina a David cantando esta canción, pero yo me lo imagino tal vez como Pedro llorando amargamente, recordando su pecado, recordando cómo fue capaz de cometer ese pecado y el que siguió y los demás. Así que él está totalmente quebrantado y abriendo su corazón y le pide al Señor, lávame más y más de mi maldad. Es como él está diciendo, es tanta mi maldad que necesito ser tan lavado una y otra vez. Límpiame de mi pecado. Hermanos, nosotros solamente lavamos aquello que consideramos sucio, ¿no? Que no es apto para ser usado en su condición actual. Decimos, necesita una lavada, necesita limpiarse para que yo pueda volver a utilizarlo. Así que David está diciendo, estoy sucio. Y además, yo mismo soy incapaz de limpiarme porque estoy sucio. ¿Cómo me voy a limpiar si estoy sucio? Necesito, Señor, que tú me limpies. Lávame. Yo creo que esta es una oración para la que no deberíamos esperar, hermanos, a estar tan sucios. David estaba muy sucio, pero normalmente no esperamos a que algo se ensucie a tal manera que ya sea inútil, ¿no? O que dices, ya está, la suciedad es tan grave que ya el equipo no opera de la manera que debe operar, o ya no funciona la ropa de manera adecuada porque está demasiado sucia. Normalmente dices, ya veo que se empieza a ensuciar y limpio. Y así deberíamos de ser en nuestra vida como cristianos. Apenas veo una mancha, veo algo y lo voy a limpiar. No lo voy a dejar ahí porque si no se va a ir acumulando. Y entre más se acumula, y aquellos que trabajan en empresas o que les ha tocado un lugar que se ha ido ensuciando y ensuciando, el día que tengan que limpiar va a ser mucho más costoso, o como en el caso del rey David, va a ser mucho más doloroso. Hay mucha suciedad que quitar. Cualquier lugar que se abandone y se empieza a llenar, así sucede. David necesitaba una limpieza profunda. Decía, mi pecado está siempre delante de mí. David como que no podía olvidar, le decía, es que ahí está, y lávame más y más. Luego sigue diciendo David en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Qué importante es entender, para mí y para ustedes también, que cada pecado que cometemos, sea contra alguna persona o un acto en que parezca que no dañamos a nadie, principalmente va a ser un pecado contra Dios. David no está menospreciando
el daño que le hizo a Betsabé, que por cierto Betsabé también, por lo que leemos en la Biblia, también participó en el pecado y no es libre de pecado ella en sí, pero evidentemente le hizo un daño. David fue el que propició el pecado. Evidentemente hizo daño a Urías al matarlo. Perdió un bebé a consecuencia de su pecado, pero David no está menospreciando el daño que le hizo a otros. Él simplemente está diciendo: el principal menospreciado, el principal ofendido de todo este pecado que hice es Dios. Es Dios. Esa es una conciencia que como cristianos nosotros debemos de tener. He pecado contra Dios. Perdón, claro, pido perdón a todas las personas a las que he dañado con mis pecados, ¿no? Si le grité a alguien, si ofendí a alguien, le robé a alguien, lo que haya sido, hermanos. Pero siempre debo de ir ante el Señor a decir: perdóname porque primeramente pequé contra ti, te menosprecié, sabía que tú estabas ahí al pendiente de mi vida y aún así no me importó, como hizo el rey David. La segunda parte de este versículo 4 es fundamental que la entendamos, y yo creo que todo cristiano tarde o temprano va a llegar a esta conclusión, y me gusta cómo está traducida, yo creo que de mejor manera en la Nueva Biblia de las Américas, donde dice: de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Recordemos que David no fue dejado sin castigo. David sufrió castigo por el pecado que cometió. Su bebé tristemente murió a consecuencia de su pecado, y Dios le dijo que pagaría aún más. Y si usted sigue leyendo la vida de David, usted se va a encontrar con todos los problemas a consecuencia de este pecado que David sufrió en su vida. Pero ¿cuál es la reacción de David ante el castigo de Dios? Él dice: Dios, tú eres justo y no tengo nada que reprochar, no tengo nada de qué quejarme. Tú eres justo, Señor. Sin reproche cuando juzgas, tú eres justo, Dios. Todo aquel que se llame cristiano, creo que va a llegar a esta conclusión. Cuando Dios señala mis pecados, cuando Dios a través de su palabra nos dice: tú eres así, tú eres un pecador, tú eres un mentiroso, tú eres un desobediente a los padres, el pecado que usted cometa, Dios lo señala. Y hay de dos actitudes. El que es cristiano normalmente va a llegar, o siempre yo creo, a decir: Señor, es verdad lo que tú dices. Tú eres justo en lo que estás diciendo. Estás señalando mi pecado y lo haces con justicia. Otra actitud equivocada en este caso y que no vemos en este salmo sería buscar culpables, ¿no? Buscar a otra persona. Recuerda a ese famoso personaje bíblico que dijo: la mujer que tú me diste. Buscando a alguien más, ¿no? Recuerda también ese personaje bíblico que quiso regresar 30 monedas de plata para lavarse las manos, y los fariseos le dijeron: allá tú, es tu problema, tú eres el que entregó a Jesús. Hablamos de Judas y hablamos de Adán. La culpa es nuestra y de nadie más, y eso es lo que está diciendo David: la culpa es mía, tú me has juzgado con justicia. Es por eso que David y cualquiera de nosotros que nos acerquemos a pedir perdón a Dios, cuando Dios nos da este entendimiento de que Él es justo y nosotros pecadores, estamos listos para ser lavados. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Soberbia es decir: no, yo no soy así, no, yo no he pecado tan grave. Hay otros que pecan más. Yo pequé porque mis padres, yo pequé por esto, yo pequé porque tenía necesidad económica. Un verdadero creyente es aquel que dice: eres justo, Señor, cuando me señalas, y con justicia, y no hay ninguna excusa que yo pueda poner delante de ti. Tú tienes razón, Señor. El siguiente versículo dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y el versículo 6: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender
sabiduría. David tampoco culpa a Dios por su pecado, porque cualquiera podría decir, pues si tú me dejaste al final de cuentas darle, tú me pudiste detener, Señor. No, David tampoco culpa a Dios. Él entiende que es parte de una naturaleza caída que hay en él, la cual, por cierto, él no sujetó y él no trató de poner a los pies del Señor, sino que dio rienda suelta a su pecado. Esa es la verdad, y David sabe que Dios ama la verdad en una manera íntima. Aquí está a corazón abierto diciendo, esta es la verdad, Señor. No hay nada que esconder. Este soy yo. Este soy yo, un pecador nacido así, pero también un pecador porque así elegí pecar y te menosprecié, Señor. Esta es una gran lección, hermanos, el Salmo 51 en general, porque yo creo que todos aquí entendemos, o si no, amigo que nos escuchas, puedes aprender esto hoy, que Dios sabe absolutamente todo. Pasado, presente, futuro, sabe lo que tú estás pensando en este momento, lo que has pensado en el pasado, lo que pensarás en un futuro, lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás. Él sabe absolutamente todo, pero aún así el Salmo 51 nos enseña que es necesario confesar a Dios, aquel que lo sabe todo, pero es necesario para nosotros hacerlo. Dios lo sabe. Cualquier pecado que tú y yo hayamos cometido, Dios estaba ahí observando. Y sin embargo, David lo sabe también. De hecho, el que expone el pecado de David es Dios, porque David no lo confesó a la primera. Le tuvo que mandar a un profeta para señalar su pecado. Y aunque ya lo sabe, David de todas formas viene a confesar y viene a pedir perdón y viene a arrepentirse con sus labios, a entregar su corazón. ¿Por qué es importante? Porque nuestra carne se resiste. Sabemos que Dios lo sabe, pero es necesario para nosotros doblegarnos y a veces no queremos. Queremos seguir viviendo en pecado o nos justificamos o ponemos excusas y eso nos aleja de un verdadero arrepentimiento. Aquí tenemos a un hombre que por fin abrió su corazón y expuso toda la verdad ante los ojos de aquel que ya lo sabía. Pero era necesario para él confesar y decir, Dios, esto es lo que soy, un vil pecador, perdóname. También David señala que Dios le hizo comprender sabiduría, o como otras versiones lo dicen, lo hará comprender sabiduría. El pecado de David le dejó claro a él mismo que no era una persona tan sabia y que necesitaba la sabiduría, el conocimiento para aplicarlo en su vida, no solo saberlo en la mente, sino aplicarlo en su vida. David necesita que Dios le enseñe. Y hermanos, todos lo necesitamos. Yo lo necesito. Y acompáñenme a leer este precioso versículo 7. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David sigue pidiendo ser purificado. El hisopo al que se refiere David es una planta que era utilizada en aquel tiempo. Aquí la va a tener usted en pantalla. Algunos piensan que David se refiere al hecho de que los sacerdotes del Antiguo Testamento lo usaban para rociar la sangre, es decir, la planta era rociada tenía la sangre y el agua y entonces con esa rociaban para purificar ceremonialmente a las personas. Hay quienes piensan que esta planta también, al tener propiedades medicinales, David se refiere también a esta planta como una planta con propiedades medicinales. En cualquiera de los casos a que David hace referencia a esta planta, entendemos que es Dios quien tiene el hisopo. Purifícame con hisopo. Tú, Señor, eres quien tiene que hacerlo. Tú, Señor, eres quien puede hacerlo. Tú, Señor, eres quien puede purificarme, rociarme con tu perdón,
o a final de cuentas, como algunos creen, desde adentro, todo mi cuerpo. Tienes que sanar toda esta enfermedad llamada pecado en mi vida. Tú puedes hacerlo, Señor, y me acerco a ti con esa comprensión. David tiene la plena confianza de que si Dios aplica ese hisopo, él estará limpio, así nada más por su gracia. Y sigue insistiendo en ser lavado. Y ahora es un poco más específico. David dice, yo quiero que me laves y quiero ser blanco, tan blanco como la nieve, que era lo que en Israel se conocía como lo más blanco que ellos pudieran ver. Decía, tan blanco, Señor, tan blanco como la nieve. Aquí en nuestra iglesia, usted recordará, a veces cantamos un canto que justamente hace referencia a ser blancos como nieve, que Dios nos purifique, que Dios nos lave. Imposible para mí, quizás está pensando David, quedar así, pero para ti, Señor, todo es posible. Y cuando nos acercamos a Dios en arrepentimiento, es necesario que creamos que Él puede perdonarnos, eso es bueno, David lo entiende, pero también que Él puede transformarnos, que Él nos lava, que Él nos limpia, que Él nos purifica. No solamente me salvó, sino que yo necesito ser limpiado, que ese pecado debe estar totalmente fuera, que Él lo debe excluir de mi vida. Y puedo quedar blanco como nieve. David tiene en su mente eso. Yo quiero ser blanco y sé que es posible por tu gracia, Señor, que tú puedes purificarme con hisopo y lavarme hasta quedar blanco como la nieve. Hermano, ten fe en esa pelea que tú estás luchando, en esa batalla por la santidad. Recuerda que Dios quiere transformarte. Él anhela aplicar ese hisopo a tu vida. Él anhela lavarte y dejarte blanco como la nieve. Por hoy terminaremos, hermanos, con los siguientes 2 versículos. David le termina diciendo a Dios en esta parte, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David pecó y pasó mucho tiempo, hermanos, meses, probablemente un año, hasta que por fin fue exhibido públicamente por Dios. Sin duda, esto robó toda su alegría durante su pecado y después también. De hecho, esto lo menciona en un salmo que vamos a ver más adelante, que cronológicamente está después del 51, donde dice, mientras callé envejecieron mis huesos. La ansiedad, la agonía silenciosa por la que estaba David, dice, me iba envejeciendo. Ya no tenía gozo, ya no había alegría. Ese cantor de Israel, alegre, con tantos cantos de gozo y de confianza en Dios, se había estado secando por ocultar su pecado. Esto había traído dolor a su vida, tristeza, totalmente merecida, hermanos, totalmente merecida. Pero ahora le pide a Dios que le pueda traer de nuevo ese gozo y alegría que tenía cuando estaba en comunión con Él. El pecado nos va a robar todo gozo y felicidad legítima. Y solo Dios puede restaurar desde las cenizas e incluso sin merecerlos, hacernos sentir ese gozo que solo Él nos puede ofrecer. Y algunos hermanos, yo sé que pueden estar viendo esta predicación y estar recordando que quizás tú fuiste como David, que te fue robado el gozo y hoy disfrutas por su pura gracia. Él te ha vuelto gozo y felicidad, gozo y alegría, porque Él es bueno y misericordioso. Dale gracias a Dios. Por último, en el versículo 9, le pide a Dios que no recuerde sus pecados, que no haya registro, que borre cualquier maldad que haya cometido. Es curioso porque justamente en la Biblia está todo el registro de los pecados de David. Pero David se refiere a que delante de Dios Él esté sin culpa. Su palabra nos promete
que Dios incluso puede arrojar nuestros pecados al fondo del mar y no son recordados nunca más. Y solo así podemos ser llamados justos. Creemos que este pecador David llegó a la presencia de Dios y estará en los cielos gozando de su presencia. No por ser bueno, todo lo contrario. Era malvado, fue terrible, cometió muchos pecados graves y otros más comunes. Pero habló con Dios en lo íntimo. De eso trata el libro de los Salmos, de estar en intimidad con Dios, y cualquiera que sea la emoción que usted tenga, si usted está enojado, si usted está triste, si está gozoso, acérquese a Dios. Si está gozoso, acérquese a Dios a darle gracias por el gozo que usted está disfrutando en ese tiempo. Si está en angustia, vaya ante Dios a expresar su angustia delante de Él. Si está en pecado, vaya ante Dios a arrepentirse sin excusas por su pecado y a pedirle que Él lo perdone. David habló con Dios en lo íntimo, sabía que su única opción era acercarse. Y aun cuando estaba sumido en su momento más oscuro y horrible, en su pecado más perverso y sucio, sabía que no había otro lugar más que ir a la casa de su padre. El libro de Samuel nos dice que después de que él es exhibido con su pecado, de las primeras cosas que hace David es justamente entrar, pedir misericordia de Dios por el bebé, y posteriormente él se lava y comienza a adorar a Dios. Hermano, ¿has pecado? De la forma que usted quiera, acércate y habla con Dios. De todo corazón, pídele que te perdone y te lave y arrepiéntete. Acércate a Él. Y amigo, si escuchas esto por primera vez o no te has arrepentido aún y estás viniendo a una iglesia, hazlo ahora. Dios desea limpiarte, lavarte, purificarte con hisopo, como leíamos, purificar tu mente y tu corazón. Él quiere transformarte, Él puede hacerlo, Él puede dejarte más blanco que la nieve. Él lo ha hecho con muchas personas y Él lo puede hacer contigo, porque Él es un Dios bueno, misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios es bueno y por eso podemos y debemos acercarnos a Él. Les invito a que me acompañen a orar. Te damos tantas gracias, Dios, por tu palabra. Tu palabra en muchas partes nos dice que nosotros somos pecadores y que somos juzgados justamente por ti. Pero también has dejado en tu palabra este refrigerio, este alimento para nosotros, para enseñarnos cómo acercarnos a ti cuando hemos pecado, cuando te hemos fallado, cuando te hemos menospreciado. Y nos recuerdas que las puertas hacia tu trono, que tu trono sigue para nosotros siendo un lugar al cual podemos acudir siempre y cuando vayamos en la actitud correcta. Que podamos ser cristianos que nos acercamos a ti, Padre, diciéndote: ten piedad de mí, ten misericordia, cámbiame, transfórmame, lávame más y más, necesito de ti, necesito que tú lo hagas, Dios. Gracias, y te pido que esta palabra hable a nuestros corazones durante estos días. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si Dios permite, nos vemos la próxima semana con esta serie de los Salmos. Dios les bendiga.